Hola, bienvenidos a la tercera entrega de los informes periodísticos de Panorama Profético Mundial. Este es el último resumen del mes de mayo de 2013. Cerramos el primer mes de un pormenorizado análisis del impacto bíblico de las noticias actuales. Semana a semana podemos ver cómo el mundo trepa en una espiral de violencia. La ira de Dios comienza a manifestarse en eventos climáticos cada vez más devastadores y delante de nuestros ojos, atravesando nuestras vidas, el cumplimiento profético de la Biblia se torna por demás evidente. Esta es una entrega muy especial para el equipo de Panorama Profético Mundial. Vamos a contar con la opinión del analista y erudito en profecía bíblica Evan Montes de Coltron. Nuestra inquietud es conocer su opinión acerca de los terribles tornados que azotaron el pasado domingo 19 y lunes 20 de mayo el estado de Oklahoma, arrasando a su paso con 13.000 casas y dejando un daño inicial aproximado de $3 billones. Sin lugar a dudas, nos interesa saber su opinión y compartir un exhaustivo análisis realizado por Evan en el 2011, que refleja cómo las decisiones políticas de paz por territorio en contra del Estado de Israel han ido desatando la ira de Dios sobre los Estados Unidos. Este tremendo evento climático merecía su opinión. Pero primero lo primero, vamos a esta seguidilla de noticias que nos conectan con el mundo musulmán, con la religión que tiene a Alá como Dios, a Mahoma como su profeta, a la ley Sharia como norma de vida y al Corán como palabra sagrada. Dice el dicho popular, y muy acertadamente, que una imagen vale más que 1000 palabras. Con este criterio, un video quizás valga millones. Analicemos algunas noticias que han tenido lugar en este mismo mes de mayo de 2013. Noticias que nos llegan de diversas partes del mundo. Podríamos haber elegido otras, porque las hay y muchas, pero vamos a centrar nuestro análisis en 3 noticias que en estos últimos días han impactado al mundo y han llenado de angustias a muchas personas. Pakistán, en vísperas de estas nuevas elecciones en el país. Los talibanes prometieron sangre el día de las elecciones y la está viendo. En Karachi, la capital comercial de Pakistán, al menos 10 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas en un atentado con bomba frente a la sede del Partido Nacional Awami, formación de corte secular. Y en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, 8 civiles y un policía resultaron heridos en otro atentado en un colegio electoral para mujeres, a las que se les está negando el acceso a las urnas en la zona, según fuentes oficiales. En estas elecciones, las primeras en las que un gobierno civil y democráticamente elegido agota legislatura, se espera el repunte de los partidos islámicos ortodoxos, el desgaste tras su paso por el poder del Partido Popular de Pakistán de la dinastía Bhutto y el triunfo del conservador Nawaz Sharif, aunque no se sabe hasta qué punto necesitará formar coalición con el también conservador Imran Khan del Movimiento por la Justicia. Desde el mes de abril, los talibanes, contrarios a todo proceso democrático, han matado a más de 100 personas. Cumplieron con lo que prometieron: muerte, sangre, horror y destrucción. Pero no es de extrañar, porque eso es exactamente lo que la Biblia profetizó acerca de este pueblo. El pueblo musulmán es un pueblo que viene de la misma raíz del pueblo hebreo. Son los hijos de Ismael, e Ismael es hijo de Abraham. La historia es así. Abraham tenía 99 años, Dios le había prometido una descendencia como la arena del mar, incontable. Su esposa Sara, de 90 años, que había cesado en sus costumbres de mujer, no le creyó. Entonces procedió a cederle a su sierva Agar para así intentar cumplir lo que Dios había determinado. Entonces fue así que de la unión de Abraham y Agar nació Ismael. Ahora bien, para ir al punto de lo que queremos exponer, Dios le entregó una profecía a Ismael. ¿Cuál? La que figura en Génesis capítulo 16, versículo 12. Él será un hombre salvaje con su mano contra todos y la mano de todos contra él, viviendo su vida en desavenencia con todos sus parientes. Ahora bien, pasemos a la segunda noticia. Viene de Siria y es del pasado 16 de mayo. Y la violencia en Siria
parece no tener límites. En la red aparece un nuevo e impactante vídeo en el que los supuestos rebeldes sirios ejecutan a 11 hombres como soldados del ejército. Les ofrecemos que vean estas imágenes, pero les advertimos de que pueden herir su sensibilidad. Los presuntos rebeldes arrodillaron a los 11 hombres y tras leerles su condena les pegaron un tiro en la cabeza gritando «Alá es grande». El ejecutor decía que cumplían la sentencia por orden del Tribunal de la Ley Islámica. En los medios han aparecido ya suposiciones e hipótesis de que los que realizaron esta acción pertenecen al grupo extremista Frente al-Nusra, que tiene vínculos con Al-Qaeda. Nuevamente vuelven a cumplir lo que dice en la Biblia: más muerte, más sangre, más horror, más destrucción. ¿Sabe cuál es el principal objetivo de esta agrupación? El objetivo de esta agrupación islámica Al-Nusra es crear en Siria un Estado islámico regido por la ley coránica. Cerramos con esta noticia del miércoles 21 de mayo. En un barrio de Inglaterra, asesinato a machetazos en plena vía pública. Comenzamos. En Londres, el supuesto militar de unos 20 años de edad fue atacado y decapitado por dos individuos armados que después fueron heridos y detenidos por la policía. En internet apareció la imagen de uno de los atacantes con las manos ensangrentadas. Es lo que ustedes están viendo en este preciso momento, explicándole a las cámaras el crimen que habían cometido. Luego van a ver imágenes en donde se ve a la policía actuando precisamente el momento en el que van a detener a los dos atacantes de este supuesto soldado inglés. Varios testigos afirman que la víctima vestía una camiseta de ayuda a los veteranos militares y que los asesinos de apariencia afrodescendiente cantaban «Alá es grande» mientras agredían al hombre. Los sospechosos se encuentran ingresados en un hospital. El gobierno británico calificó de acto terrorista el asesinato y convocó a su gabinete de crisis. Fuentes policiales indican que se trata de un atentado terrorista islamista con motivación política. La doctora en Ciencias Políticas y Sociología, Ángeles Díez, opina que las misiones militares de Londres fuera ponen en riesgo a la población británica. Yo considero que este tipo de actos siempre tienen un componente político. Lo que todavía está por definir qué clase de componente político, si se trata de algo relacionado con el papel que está jugando Inglaterra en los conflictos abiertos en Oriente o está más vinculado a la política, digamos, interna de la propia Inglaterra con relación a su población musulmana. Todavía es difícil saber a qué responde este ataque. Lo que ocurre es que, claro, en la medida en que las misiones fuera afectan a otros países y otras poblaciones, pues ponen en riesgo a la población británica dentro del territorio. En resumen, ¿ahora cree que la Biblia anticipó esto? Inglaterra, Siria y Pakistán, en el mismo mes, países de diferentes continentes, de culturas y sociedades distintas, pero un común denominador: la religión islámica. También es importante que dejemos claro una cosa: no todos los musulmanes son terroristas y asesinos. Es cierto, es correcto y es una apreciación que corresponde hacer, pero todos los terroristas y fundamentalistas religiosos son musulmanes. Algunos pensamientos musulmanes son: yo y mis primos contra el mundo, luego yo y mis hermanos contra mis primos, y luego yo contra mis hermanos. Otro pensamiento musulmán fundamentalista: nosotros amamos la muerte así como Israel ama la vida. Cuando analiza exhaustivamente el crecimiento demográfico de Europa, va a llegar a la conclusión que para el año 2050 Europa va a ser en un 80% un continente musulmán.
Según estudios actuales, para que una cultura se mantenga durante más de 25 años, se requiere una tasa de fertilidad superior a 2,11 hijos por familia. Con cualquier tasa menor, esa cultura decaerá. Históricamente, ninguna cultura ha logrado revertir una tasa de 1,9. Y una tasa de 1,3 es imposible de revertir, porque esto requeriría un periodo de corrección de entre 80 y 100 años y no existe ningún modelo económico que pueda sostener una cultura durante ese tiempo y esas condiciones. En otras palabras, si dos parejas tienen un hijo cada una, habrá la mitad de hijos que padres, y si estos hijos también tienen un hijo, los nietos serán ya solo la cuarta parte con respecto a sus abuelos. Si en 2006 nacen solo 1 millón de bebés, es complicado que haya 2 millones de adultos en 2026. Y de la misma manera que la población disminuye, también lo hace su cultura. En 2007 la tasa de fertilidad en Francia fue de 1,8, en Inglaterra 1,6, Grecia 1,3, Alemania 1,3, Italia 1,2 y España 1,1. La media de la tasa de fertilidad de los 31 países de la Unión Europea es de 1,38 hijos por pareja. Las investigaciones nos dicen que históricamente estas cifras son imposibles de invertir. En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir. Pero la población europea no está disminuyendo. La causa: la inmigración. La inmigración islámica. Desde 1990, el 90% del crecimiento demográfico en Europa ha sido por la inmigración islámica. En Francia, 1,8 hijos por familia. Musulmanes, 8,1 hijos por familia. En el sur de Francia, uno de los lugares del mundo que tradicionalmente tenía más iglesias, ahora ya hay más mezquitas que iglesias. El 30% de los jóvenes menores de 20 años son islámicos. En las ciudades más pobladas como Niza, Marsella o París, esta cifra ha crecido hasta el 45%. En 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. Y en solo 39 años, Francia será una república islámica. En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los 2,5 millones. Un crecimiento de 30 veces el número original. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas antiguas iglesias. En Holanda, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. En solo 15 años, la mitad de la población holandesa será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, lo que significa 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será islámico en solo unos pocos años. Actualmente en Bélgica el 25% de la población es musulmana y también el 50% de los recién nacidos. El gobierno belga ha indicado que para el año 2025, 1/3 de los recién nacidos serán de familias musulmanas, tan solo dentro de 17 años. El gobierno de Alemania, el primero en hablar de esto públicamente, ha declarado recientemente que no puede detener la caída en la población alemana, ya que la tendencia negativa es irreversible. Habrá un Estado islámico para el año 2050. No es un tema menor. Si indaga, se dará cuenta que la venida del Mesías está más cerca que nunca. Jesucristo dijo en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento que en los últimos tiempos, a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo esa etapa. El Mesías está pronto a volver a la tierra a buscar una iglesia o una asamblea mesiánica, como quiera llamarle, para después volver y establecer un reino de 1000 años como David, como corregente del Eterno de Israel. Busque al Mesías, doble sus rodillas en la intimidad y pregúntele a Hashem, a Dios Padre, ¿quién es realmente el Mesías de Israel? Dejemos a un lado todo lo aprendido para que Dios pueda hablarnos a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Si es judío, ¿de qué tiene miedo? ¿Qué tiene para perder? ¿Acaso es pecado hablar con él?
que nos hizo a su imagen y semejanza y quiere que nos volvamos a Él cada momento? Si no es judío, sepa que la Biblia dice de Jesús que el que no cree ya ha sido condenado. Ahora bien, volvamos a la noticia con la que abrimos esta tercera entrega del informe periodístico: el tornado que azotó Oklahoma. Algo totalmente inesperado. Lo que en otras ocasiones se podía predecir una hora antes, esta vez los habitantes fueron advertidos solamente entre 8 y 15 minutos antes de la catástrofe. Escuchemos ahora la opinión sobre el tema de Evan, que ha investigado exhaustivamente y durante muchos años. Lo de Oklahoma es muy terrible. No lo enlazo directamente a un acontecimiento político específico. Solo lo veo como la Copa de Estados Unidos rebosando ya al punto de que su juicio se aproxima. Todas las señales se intensifican una tras otras. Es súper frustrante ver por todos los medios cómo lo atribuyen al calentamiento global. Quisiera compartirles algo. Mucha gente que ve mis videos lo toman como una oportunidad de hablar mal de Estados Unidos o de la iglesia cristiana o la católica, etc. Trato de hacer videos informativos y analíticos, con un lenguaje directo y al grano, pero mucha gente les gusta aprovecharlo para hablar mal o atacar. Me siento mal que haya gente que use mis videos para alimentar sus odios o rencores. De eso no trata lo que yo hago. Que Panorama Profético Mundial me ayude a que las personas que ven mis videos por sus canales no lo tomen como oportunidad de criticar y hablar mal. Que ustedes siempre le recuerden a su audiencia a ser sensibles y amorosos con este país que está tan mal y que oren mucho por él. Tantas desgracias como tornados en Oklahoma, bombas en Boston, matanzas en Connecticut, realmente nos afectan mucho. Este país necesita mucha oración. Gracias y Dios los bendiga. Evan. Gracias, Evan. Ahora bien, compartimos con todos ustedes la excelente compaginación realizada por Evan en el año 2011, donde detalla el castigo climático por cada decisión en contra del Estado de Israel. Dios está señalando a Estados Unidos de una forma diferente y distintiva en cuanto a señales de juicio y destrucción. Aparentemente, Dios tiene a Estados Unidos en la mira. Lo tiene marcado para un juicio propio. Y en este momento voy a hablar de una razón adicional de por qué Estados Unidos está desafiando a Dios y despertando su ira. Y tiene que ver con profecía bíblica. Miremos. Hace mucho tiempo, en una tierra muy lejana, había un hombre llamado Abraham. Dios escogió a Abraham para ser el patriarca de lo que eventualmente sería la nación de Israel. Acerca de esto, Dios le dijo: "Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré". Este es un decreto tenaz. Dios le impuso a Israel ser o bendición o maldición para el resto del mundo, dependiendo del trato que ellos le daban a esta nación. Ahora, un país que sí se aprovechó completamente de este decreto fue Estados Unidos de América. Ellos han bendecido a Israel como ningún otro país jamás en la historia, ni antigua ni moderna. Y han gozado de este decreto divino, recibiendo enorme bendición durante décadas, ya que ellos han sido el país más protector, defensor y donador que Israel jamás ha tenido en su historia. Tal vez el único amigo que Israel ha tenido. Dios hizo de Estados Unidos un país glorioso y fuertísimo durante el siglo XX, pero eso ya es historia. La enorme bendición que ha tenido Estados Unidos ahora le será una enorme maldición. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Porque uno no puede decir: Dios, venga, dame todas tus bendiciones y ahora lárgate. No, así no funciona. Desafortunadamente, Estados Unidos sí pensó que así funciona, porque ellos han dado un giro en la dirección equivocada durante los últimos 20 años en cuanto a su relación con Israel. Empezaron a concordar con los países musulmanes y la ONU en cuanto a la división de Israel, una lenta y dolorosa traición a su único aliado en el Medio Oriente. Empezaron a optar por la política de territorio por paz. ¿Qué es esto? Esta es la absurda, loca idea de darle a los musulmanes
tierra judía, dárselo a los palestinos, pensando que esto va a traer paz y prosperidad para todos. Pero esto es una política completamente, absolutamente fantasiosa, ya que los musulmanes no querían ni quieren tierra. Ellos lo que quieren es la destrucción de los judíos. Ellos quieren el país entero. Y lo único que van a hacer con las concesiones de tierra de Israel va a ser usarlos como una estrategia militar. Es una fantasía que va a haber paz con esto. Solo va a haber más ataques contra los judíos. Desafortunadamente, el mundo no entiende esto. El mundo cree que dividiendo a Israel, eso va a traer paz. Y desafortunadamente los Estados Unidos está liderando esta política de dividir a Israel y entregarles tierra prometida a los musulmanes. Pero el problemita está en que realmente la tierra de los judíos no es tierra de los judíos. Realmente Israel le pertenece a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque ahí va a retornar Él para gobernar el mundo. Pero el mundo no entiende esto, ni lo cree tampoco. Y por lo tanto, la ira de Dios se está despertando más de lo que ya está despierta. Atentar contra Israel, dividir la tierra, es atentar contra Dios mismo, es atentar contra su reino. Y por eso hay maldición en maldecir a Israel. ¿Será que Estados Unidos ha sufrido maldición? Miremos. La nueva política de Estados Unidos con Israel de dividir la tierra comienzan más o menos con George Bush padre. Él organizó una conferencia en Madrid, España, el 30 de octubre del 91, con varios países árabes y con Israel, y en esta conferencia él dijo lo siguiente: las concesiones territoriales son esenciales para la paz, obviamente refiriéndose a Israel. Ese mismísimo día que George Bush habló esas palabras, algo sucedió en Estados Unidos. Una tormenta legendaria, tan imponente y terrorífica que solo podía ser titulada como la tormenta perfecta, digna de tener libros y películas hechas en su honor, llegó a las costas de Estados Unidos. Era una tormenta errática que tomó un curso opuesto a lo normal, que se fue por la costa este de Estados Unidos y causó mucho daño en varios estados y condados. Pero el estado que más afectó fue el estado de Maine. ¿Qué había en Maine? Pues resulta que la familia Bush tienen una propiedad en Maine que tiene una hermosa mansión que ha sido el hogar de verano de esta familia por más de 100 años. El mismo día que Bush en Madrid se puso a atentar contra la heredad del Señor Jesucristo, Dios en Maine se puso a atentar contra la heredad de Bush. Olas de 10 metros de altura golpearon contra su casa, destruyó todo el interior de la casa, se llevó posesiones invaluables al mar y desaparecieron para siempre. Bush salió directo de Madrid para Maine a evaluar los daños, pero no captó el mensaje. Y Estados Unidos siguió en esta política. Por ejemplo, la conferencia de Madrid se trasladó a Washington, donde siguieron con ese programa de dividir a Israel. Y en agosto 24 del 92, el mismísimo día que comenzó la sexta sesión de la Conferencia de Paz para el Medio Oriente en Washington, el histórico huracán Andrew aterrizó en territorio de Estados Unidos. Un huracán de categoría 5, solo la tercera vez que una de estas llegaba a Estados Unidos. En su momento fue el huracán que mayor daño había hecho en la historia de ese país. 30 billones de dólares en daños y dejando a 180 personas sin hogar en Florida. Luego, el 16 de enero del 94, el presidente americano Bill Clinton se reúne con el infame terrorista y principal enemigo de Israel, el presidente de Siria, Hafez al-Assad. Se reúnen en Ginebra y hablan de acuerdos de paz con Israel, cual incluye el quitarle a Israel los Altos de Golán, territorio de ellos, para dárselos a Siria. El presidente Clinton dijo en esa reunión: el principio de territorio por paz ha sido uno de mis objetivos más importantes en política exterior. Por lo tanto, hoy nosotros juramos trabajar en conjunto para llevar las negociaciones que iniciaron en Madrid hace 2 años a una rápida y exitosa conclusión. Estados Unidos hizo un trato con el diablo y a las 24 horas de este suceso en Ginebra, en Estados Unidos, un violento y letal terremoto de 6.9 grados sacudió a la capital de pornografía del mundo, a Los Ángeles, California, en una de las más fuertes sacudidas jamás registradas en un centro urbano. Esto dejó decenas de muertos y alrededor de 9.000 heridos y causó alrededor de 20 billones de dólares en daños, segundo en costos detrás del huracán Andrew en la historia de ese momento. Por otro lado, a los 5 días de este suceso, el hijo primogénito y sucesor del presidente al-Assad murió en un accidente. Luego, en marzo 10 del 93, una conferencia de prensa en la Casa Blanca donde el secretario de Estado Warren Christopher dijo:
El presidente Clinton me pidió que hiciera una declaración hoy acerca de nuestros esfuerzos en el Medio Oriente. Una participación americana pasiva no es suficiente. Tenemos que tomar esta oportunidad para tener una participación de completa asociación. Los pasos importantes que se dieron en la conferencia de Madrid han abierto una amplia vista de posibilidades. A 24 horas de este anuncio de que Estados Unidos iba a meterse de completo y con toda intensidad en el plan de dividir a Israel, Dios se metió de completo y con toda intensidad en territorio de Estados Unidos. Se formó en el Atlántico otra histórica tormenta apodada la tormenta del siglo. Una tormenta que rompió récords por su inmensidad, su fuerza, su tenacidad y dejó más de 300 muertos. Afectó directamente a casi el 40% de la población de Estados Unidos. Hay muchos ejemplos de estos de desastres modernos que están ligados a sucesos políticos estadounidenses. Cada vez que ese país se mueve contra Israel, literalmente sufre consecuencias de proporciones bíblicas. Y sin embargo no cambia sus maneras. Todo lo contrario, parece que cada vez está más obsesionada en dividir a Israel. Y en esta obsesión lograron una meta importante para ellos en el 2005. Gracias a la inmensa presión del gobierno americano, el presidente de Israel, Ariel Sharon, cedió ante las demandas de George Bush hijo e hizo lo inimaginable en la tierra de Israel. Ordenó la evacuación de 25 asentamientos israelíes para darles ese territorio a los palestinos. Tantos años de esfuerzo en la política gringa de territorio por paz dio sus primeros frutos. Fue un suceso histórico en Israel. Esto causó división entre los judíos como nunca antes. Abrió unas heridas muy profundas. Alrededor de 10.000 personas que fueron evacuadas quedaron sin hogar, sin trabajo y como refugiados dentro de su propio país, situación en la cual hoy día continúa en la mayoría. En agosto 23 de 2005 se completó la primera fase de este plan de desconexión, cual era sacar todas estas personas de sus heredades. Ese mismísimo día, un monstruo nació en el Atlántico. El huracán Katrina eventualmente llegaría a ser la tormenta más costosa en la historia de Estados Unidos, con daños que superaron los 90.000 millones de dólares. Mató a más de 1.800 personas y ha dejado miles de personas sin hogar, sin trabajo y como desplazados dentro de su propio país. Situación en la cual continúan muchos hoy día. Pero bueno, Estados Unidos logró lo que quería, le quitó territorio a Israel para dárselos a los palestinos. ¿Y funcionó? ¿Hubo paz y prosperidad como resultado? A los pocos meses de haber tomado este territorio, los palestinos en elecciones democráticas decidieron poner al grupo más terrorista, más sangriento y más violento de toda Palestina en el poder. Eligieron al grupo terrorista Hamas como sus gobernadores. Y obviamente la conclusión de eso fue más violencia. Hubo más ataques, hubo más retaliaciones, hubo más pobreza, hubo más desempleo, más inseguridad para Israel, más opresión para los palestinos. Haber entregado esta tierra resultó en una auténtica maldición para ambos bandos. Si no me creen, pues solo miremos el caso de la familia Fogel. Esta familia hace 5 años abandonaron sus casas, sus empleos y todo lo que tenían en su vida en el plan de territorio por paz. ¿Y cuál fue la paz que recibieron a cambio? El 11 de marzo de 2011, al mismo tiempo de yo estar haciendo este video, un grupo de palestinos armados con cuchillos entraron a la residencia de la familia Fogel, degollando la familia entera. A Ruth, la mamá y esposa, Rabbi Udi, el papá, y sus hijos Yoav, Elad y la bebecita Adas, de solo 3 meses, para que el mundo sepa lo que ha pasado en Israel, para que el mundo sepa los verdaderos resultados de territorio por paz que el occidente tanto proclama. Los familiares de los Fogel han dado permiso para que publiquemos las fotos de la masacre en internet. Advierto que son gráficas. Hay gente que dirá que estos incidentes son incidentes aislados, independientes uno del otro, que todos los días hay un masacre o una matanza en algún lado del mundo, o un desastre natural en algún lado del mundo. Conflictos y peleas siempre han existido, esto no tiene nada que ver con Dios, aquí no hay señales ni advertencias de nada. Pues bueno, ¿por qué no buscamos evidencias? ¿Por qué no buscamos la huella de Dios detrás de estos eventos? Si es que ya no los tiene. Por ejemplo,
En septiembre 28 del 98, el presidente Clinton una vez más reunió a los líderes de Israel y de Palestina en la Casa Blanca para poner en marcha las negociaciones de paz que se habían estancado entre estos dos. Anunció que mandaría a su secretaria de Estado Margaret Albright al Medio Oriente y que trabajarían para llegar a un acuerdo de territorio por paz. Ese mismísimo día, el huracán Georges aterrizó en territorio estadounidense. Fue un huracán muy destructivo, muy poderoso y raro porque tuvo una duración más larga de lo normal. Causó daños extensivos en los billones de dólares, mató cientos de personas, pero cuando entró en Estados Unidos no siguió avanzando, sino que se quedó algo estancado y tomó un rumbo hacia el lado opuesto. Algo curioso de este huracán es que fue la séptima tormenta tropical de la temporada de ese año. Tuvo una duración de 17 días. Fue el día 17 de septiembre que subió a estatus de huracán y tocó tierra 7 veces en 7 países distintos. Estados Unidos fue el séptimo y último país en donde entró y estuvo 7 días. Para los que no saben, el número 7 tiene un significado especial en la Biblia porque es el número de Dios que significa perfección, totalidad, completo y otros sinónimos por el estilo. El huracán Georges tenía la firma de Dios por todos lados. ¿Coincidencia? Pues miremos otro. El 8 de enero de 2008, el presidente George Bush hijo viajó a la Tierra Prometida para seguir con su plan de dividir a Jerusalén. El mismísimo día que salió Bush hacia Jerusalén, se formó un tornado fenómeno en el estado de Arkansas y este se dirigió a un pueblito llamado Jerusalén. Y en este pueblito se fue derecho a una iglesia que se llamaba Iglesia Comunitaria Monte de Sión. Destruyó la iglesia y mató a un hombre que se llamaba Billy Carter. Este pueblito en Jerusalén queda en un condado que se llama Pope. Muy extraño, pero no termina ahí. Al otro día de haber llegado a Jerusalén, el presidente Bush tenía que ir a Ramallah para hablar con el gobierno palestino. El plan era que iba a viajar en helicóptero desde Jerusalén, pero una densa neblina salió de la nada y tuvo que cancelarse este vuelo. El presidente Bush le tocó ir en carro. Al mismo tiempo que esto le sucedía a Bush en Israel, en Florida, Estados Unidos, el humo de un pequeño incendio forestal se combinó con una muy densa neblina salida de la nada y creó un extrañísimo fenómeno que cubrió la autopista I-4 dejando cero visibilidad. El resultado de esto fue un inmenso y espeluznante accidente de 70 carros. 70 fue el número de años que Israel sufrió juicio en época de Jeremías. 70 AD fue el año que Dios juzgó a Israel y acabó con ese país. La semana 70 de Daniel es la época de juicio final para el mundo. Es muy interesante en el libro del Éxodo cómo vemos a Dios vestido de nube y fuego, protegiendo a Israel mientras atacaba a los egipcios. Aunque Dios le había dado múltiples señales a Faraón para que librara a su pueblo, lo que conocemos como las 10 plagas, una combinación de desastres naturales y sobrenaturales. Aún con todas esas señales, el faraón no cambiaba su forma, su manera, sino que el faraón insistía en la destrucción de Israel, sin temor alguno de Dios y haciendo caso omiso a todas sus anteriores señales de juicio. ¿Se está repitiendo la historia? ¿Es Estados Unidos ese Egipto antiguo que buscaba acabar con los israelitas sin temor alguno de Dios y haciendo caso omiso a todas sus anteriores señales de juicio? ¿Qué fue lo que pasó cuando el presidente Bush regresó a Estados Unidos? Para el resto de 2008, Estados Unidos experimentó su crisis financiera más grande desde la Gran Depresión de 1929. En septiembre de ese año, el índice de la Bolsa de Valores cayó más de 500 puntos en un solo día, la caída más grande en 7 años. A las pocas semanas, el Congreso rechazó el plan de rescate financiero de la Reserva Federal, que consistía de $700 mil millones. Este rechazo hizo que la Bolsa de Valores cayera 777 puntos en un solo día, el desplome más grande en la historia para un solo día. Esto representaba una caída del 7%. Este dramático evento sucedió el 29 de septiembre de 2008, que no tiene nada de especial en sí, pero si lo convertimos en el calendario hebreo, este día comienza el 1 de Tishri, mejor conocido como Rosh Hashanah, lo cual en el judaísmo es el día del juicio. Si usted no logra ver a Dios en todo esto, entonces no hay punto en seguir insistiéndole. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Dios hace esto, Dios pasa juicio, Dios usa la naturaleza extrema para estas cosas. Estados Unidos no le está haciendo caso a Dios, todo lo contrario, eligieron al presidente más pro-musulmán que jamás han tenido. ¿Y qué de las otras naciones? ¿Será que ellos sí tienen temor a Dios? ¿Qué de Sudamérica? Hemos llegado al final de este informe periodístico. Recorrimos juntos las noticias del mundo, pudimos filtrarlas a la luz de las Sagradas Escrituras y hemos comprobado que la Biblia tiene razón.
ríndale su vida a Dios, arrepiéntase de sus pecados, vuelva a nacer si es que no lo ha hecho. Lo esperamos en la próxima entrega. Esta es el alga espirulina, que está siendo cultivada por niños en la Escuela Gimnasio Hebreo Herzliya en Tel Aviv. Las cianobacterias ocurren naturalmente en lagos tropicales, pero además pueden ser convertidas en una fuente nutricional rica en proteínas. Los niños producen cantidades industriales para distribuir a las comunidades empobrecidas de África. No eliminará el hambre, pero sí podría evitar la malnutrición, una causa importante de muerte en los niños en la región.